Hola amigos, hola amigas, voy a hacer hoy una diadema para el invierno que nos enganche bien y nos proteja nuestras orejillas del frío. Muy bonita en este color azul verde agua marina que a mi hija le encanta. Y un gancho más bien apretadito para que nos quede un poquito justito. Voy a usar el 6 en esta lana que quizás necesitaría un 7. Pero como no quiero para que dé mucho calorcito, pues quiero que quede más bien apretadito. Necesitaremos las tijeras, la aguja para remeter y la medida para que os pueda ir guiando de cuánto va a medir y si alguien quiere cambiar las cifras, y un par de medidores. Bien digo, y luego el metro para iros diciendo cuánto va midiendo de alto, de ancho, y así poder tener referencias y si alguien lo quiere cambiar, hacerlo más grande o más pequeño, pues podrá ver sin ningún problema, ¿vale? Vamos a montar 15 cadenas y en su caso siempre un número impar de cadenas, ¿vale? Este es el dato importante, que sea un número impar, es lo que necesitamos primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿vale? Esto nos mide, vamos allá, unos 11 centímetros, ¿vale? Que será el ancho que va a tener nuestra diadema. Si alguien quiere más, si alguien quiere menos, acordaros, un número impar de cadenetas, ¿vale? En este caso 15, y a partir de ahí saltaré la primera de las cadenas y en la siguiente haré un punto deslizado y marcaré el primer punto, lo dejaré marcadito, ¿vale? El siguiente será un medio punto, un medio punto, el siguiente un punto deslizado, medio punto, es muy fácil, solo medio punto, punto deslizado, medio punto, punto deslizado. Así lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer todo. Insisto, según para la personita que sea, habrá que ponerle más o menos puntos, cada uno que lo tenga de referencia, ¿vale? Yo lo importante es aprender a hacer el punto y ver lo bonito que queda, porque realmente es muy, 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 muy confortable y muy acogedor, ¿vale? Seguimos, punto deslizado, medio punto, punto deslizado, medio punto, punto deslizado, medio punto, nuestra última, ¿vale? Lo tenemos. Esta sería la primera de nuestras vueltas. Y ahora haremos una cadena para dar la vuelta y si os fijáis, el punto se quiere hacer como montañitas, ¿no? Montitos. Y fijaros que se queda como metida nuestra cadena de puntos, nuestro guía de puntos. Entonces, estar pendientes no de enganchar así, no de enganchar, sino en el punto, en nuestra guía de puntos. Vamos a ir haciendo sobre nuestros puntos. Entonces, en el primero de los puntos haremos un punto deslizado y lo volveremos a marcar para tener claro dónde está, ¿sí? Seguiremos con un medio punto y un punto deslizado, un medio punto. Fijaros, ¿sí? Cómo se queda ahí, punto deslizado, medio punto, punto deslizado. Fácil, ¿verdad? No, fácil. Si se engancha bien. Punto deslizado, medio
punto, punto deslizado. Como solo son dos puntos diferentes, no hay mucho que pensar, ¿no? Solo estar pendiente, eso sí. Punto deslizado, medio punto. Ahora veréis que yo termino la segunda vuelta, cómo queda de espectacular, ¿eh? Es un punto que es muy llamativo. Ahí está nuestro último punto, que lo he marcado a posta porque es una tontería, pero se nos pierde. Ahí vamos, bien. Ya tenemos la segunda vuelta completa. Vamos con la tercera y ya nos veremos después al final. Una cadena, damos media vuelta y hacemos el primer punto de la cadena, no en la segunda cadena, en el segundo haremos nuestro primer punto deslizado y volveremos a hacer como antes, cambiar la guía y la marcaremos en nuestro punto, en nuestro punto marcado, y seguimos con, acordaros, un medio punto, punto deslizado, medio punto, punto deslizado. Uy, se me fue muy feo. Medio punto, punto deslizado, medio punto, punto deslizado. Punto deslizado y medio punto para terminar. ¿Vale? ¿Veis? Está bonito, ¿cierto? Bueno, pues así seguiremos todos lo que queramos de esto. Yo voy a seguir haciendo y nos vemos cuando esté. Bueno, ya tengo el largo que quiero, que en este caso va a ser 55 centímetros, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es unirlo. Antes unirlo, juntarlo, para que pues bueno, tengamos nuestra diadema hecha, ¿vale? La primera cosa que tendremos que hacer es, la primera vuelta, antes de ponernos a coser y a unir nada, lo que vamos a hacer es hacer una vuelta entera con puntos deslizados. ¿Con qué objetivo? Que se quede uniforme esta vueltita, que está un poco así. Está un poco, al tener puntos muy desiguales, no queda muy uniforme a la hora de ponerlo. Entonces, si hacemos una vuelta de puntos deslizados, lo que hacemos es unificar y tendremos, pues, como está aquí, parecido. Entonces, hacemos así, una cadena y puntos deslizados. Toda la vuelta de puntos deslizados. Y conseguiremos tener, que os digo, uniformidad en la hora de coser, que hará que quede más profesional nuestro tejido. Y luego pues, ya vamos a la hora de coserlo, vamos a tener mucho más fácil nuestra laza. Podríamos haberlo hecho también con a lo mejor un punto pequeño, un punto bajo, en lugar de un deslizado. Podría ser, no, pero es que sí, ¿ves? Yo prefiero casi, por eso nos queda más cerradita, queda muy mono así. Pero bueno, vuelve a ser elección de cada uno el cómo poner el punto. Si alguien prefiere hacer un punto bajo, también se podría. Yo he preferido hacer así.
último siempre se resiste, ¿eh? Es increíble. Ahora haremos 4 cadenas. Bueno, ya tenemos nuestra vuelta de punto deslizado hecha y ahora lo que vamos a hacer es unir las piezas. ¿Sí? Para unir las piezas, lo que vamos a hacer, lo primero es 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 y lo vamos a unir al otro lado con el primero de los puntos. ¿Sí? Y ahora haremos otras 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 y vamos a unirlo. A ver, ahí. Vamos a unirlo aquí en diagonal. Vamos a ir haciendo diagonales para cerrar. Entonces vamos a saltar 1, 2, 3 puntos, por ejemplo. Metemos el gancho y lo sacamos. Ahí. Y lo sacamos. Y otra vez 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a engancharlo. Ahí. 1, 2, 3. Ahí. Lo sacamos y ya lo hemos unido a ese lado. Otra vez 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Vamos a volver a girar, que quizás es más fácil para que se vea. Quizás es más fácil ir girando. ¿Sí? ¿Lo vamos viendo? Sacamos el gancho. Eso es. 1, 2, 3, 4. Volvemos a girar. ¿Ves cómo va quedando? 1, 2, 3. A ver dónde. 1, 2, 3. Así que sea doble. No solo sobre una hebra, ¿eh? Enganchemos siempre en 2. Por mayor seguridad, para que no se deforme el tejido. 4. Giramos de nuevo. Volvemos a enganchar. 1, 2, 3. Ahí. Muy bien. 1, 2, 4. Volvemos a girar. Y ya nos vamos a la esquina. Ahí. Vamos a intentar que sea bien en la esquina, aunque no es muy trascendente, pero va a quedar mejor. Pero debería poder sacar ahí las 2 hebras. Está tan justo, pero ya están ahí. Las 2 hebras están ahí. Bueno, habría que sacarla, ¿eh? Lo puse tan apretada que no sale. Ahí está. Fuera ya. Muy bien. Sí, y ahora 4. 1, 2, 3, 4. Giramos de nuevo. Y a la otra esquina. Y vamos allá. Esta es más fácil. Mirad. Ya lo tenemos. Unido. En 4. En este es. ¿Sí? ¿Ves? ¿Para qué? Para ahora cerrar ahí. Vamos a ver. Cerramos esta. ¿Vale? Cerramos esta. Y con la otra permitida. Y ahora cortamos una hebrita y unimos.
Repito, por si acaso no se vio bien, ¿vale? Tenemos nuestra hebra aquí que vamos a remeter ahora, pero vamos a remeter de una manera muy sencilla. Vamos a pasar una hebra por ahí. Vamos a pasar una hebra que atraviese los dos, ¿sí? Y vamos a agarrar también el nudo que tenemos que remeter y le hacemos un nudo. Vamos a hacer un nudo y lo vamos a dejar así un poquito ya colocadito, ¿eh? Apretamos lo que queramos, tampoco hace falta apretar demasiado, ¿eh? Se puede quedar más flojito, más quieto, y ya tendremos el enganche, ¿eh? Solo tendremos que poner nuestro adorno ahí. Esto ya está. Bueno, ya tenemos hecho el nudito que recoge nuestra diadema para que nos quede cookie. Vamos a cortar esas hebras ya. Y ahora me permití el hacer una protección, un embellecedor a este cierre, haciendo 4 puntos de punto bajo, perdón, hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. 8 vueltas de 4 puntos de punto bajo. ¿Para qué? Para poner aquí, embelleciendo. Coseremos para que se nos quede bonito. Vamos a ir de un lado a otro cosiendo. Cosido este. Y vamos a esconder este hilo para que se nos quede profesional. Bueno, ya veréis las fotos, bueno, ya habéis visto las fotos con esa melena rubia rizada enorme tan bonita que tiene. Queda espectacular, chicos. Vamos a colocarlo un poquito ahí. ¿Cómo lo veis? ¿No es precioso? Bueno, esta es una forma de terminarlo. Yo sugiero otras. Pompón. Sé que soy la tonta del pompón, lo sé, me encanta hacer pompones. Pero es que aquí, además, creo que le puede quedar muy, muy bonito. Otra manera, con un botón. Creo que le da otro toque, ¿eh? También muy, muy bonito. Es elección de cada uno, pero esto, así o así, ya lo tenemos terminado. ¿Qué os ha parecido? Es precioso, ¿verdad? Sobre todo es que es muy calentito, muy mullidito, muy, muy, muy rico. Insisto, creo que esto es una locura. Para una niña es muy rico, muy bonito. ¿No lo creéis? Bueno, cuando os ponga las fotos podréis decirme cuál es la opción que más os gusta. Creo que cualquiera de ellas estará preciosa. Bueno, chao, chao. Nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado.